Y bueno, entonces le quería compartir a Nancy ahorita y de paso ya que llegó Wilson, entonces una página, creo que ya la comenté creo que ayer, conocida como, ¿ya pueden ver en pantalla? Sí, ¿no? No, señor. Ok, ok, listo, ya, ¿cierto? No, no, señor. Ah, ya cargó. Listo. Hay una página en donde pues normalmente pues, se busca mucho lo que es documentación. Obviamente, pues la documentación de cada uno de los lenguajes, de cada una de las herramientas, todo eso pues es muy práctico, ¿cierto? Pues, es puntual. Pero hay páginas que también suelen utilizar como tutoriales, como ofertar como tutoriales y son muy conocidas. Y entre esas está W3 School. Yo no sé cuántas veces yo he entrado a esta página buscando algo puntual y tiene de todo un poco, tiene de todo un poco. Tiene HTML, tiene CSS, JavaScript, Python, tiene SQL, PHP, jQuery, Java, C++, de todo tiene realmente. Y si entramos, por ejemplo, donde dice Python, acá, entonces vemos que todo lo que tiene esta parte, Python tutorial, entonces vemos todo lo que hemos visto, por ejemplo, tuplas, tuplas no, perdón, loops, no loops, no, esto no, esto estamos dentro de esto, listos, set defines, acá, while. Entonces, por ejemplo, yo voy acá y aquí me dicen, por ejemplo, el while, el ciclo while. Entonces él me dice, ok, en Python los loops son while, for, el while, por ejemplo, tiene esa estructura, así en lo que yo les explicaba. Por ejemplo, aquí sería como un for, si lo viéramos como un for de hasta un range 6, ¿cierto? Y así, realmente, ya aquí le muestran la sentencia break, que en algunos no les he mostrado, pero de hecho vamos a utilizarla ahorita para el do while. Esto que está acá, esto es un do while. Esto es el do while que vamos a ver ahorita. Ok. Entonces, y demás, así, la sentencia continue, qué significa, la sentencia else, por ejemplo, cuando, y no sé si la han visto así, el No else, la. No. yo tampoco lo conocía realmente, he trabajado Python muchísimos años y nunca lo he visto ni he buscado realmente porque no sabía que se podía, yo no sé si fue algo nuevo, no sé. Lo que hace el else básicamente es si la función es falsa. Cuando, por ejemplo, llega y empieza a cumplir, imprime un mensaje, bueno, por ejemplo, con la sentencia si no, nosotros ejecutamos una sentencia de bloque, un código de bloque, perdón, una vez la condición ya no es verdadera. No es como de que entra lo que yo entiendo acá, no es como de que va a entrar la primera vez y si es falsa, no, sino que lo que está diciendo es que ya no es más verdadera. Por lo tanto, asumo que con que entre una sola vez ya cuenta con que cuando ya la condición sea falsa, entonces si la imprime. Porque no tendría sentido el hecho de que, por ejemplo, si yo pongo que la condición es, por ejemplo, vengo acá, la condición es falsa, y yo le digo, pues si va a ser falsa, pues va a imprimir esto, pues entonces para eso más bien lo quito el else y lo pongo acá por fuera. No sé, digo yo. Sí, Pero sí, bueno, sí. ya dependería de realmente el código. Pero entonces en este caso es como, bueno, cuando ya deja de ser falsa, por eso dice que acá y no es más, ya no es más como menor que 6. ¿Sí? Entonces muestra, por ejemplo, uno 2 3 4 5 y luego después imprime, lo siento, pero de ahí y ya no es menor, perdón, que 6. Y luego lo que O es el sea, for. él se podría simplemente omitir, en realidad. Digamos que es cuando ya la condición sea falsa. O sea, si se está ejecutando verdadero, se ejecuta. Ah, ok, Esto ya, no. ya, ya. Y Ya cuando ya esto entendí. es falso, como esto es una especie de if, cuando ya esto deja de cumplirse, pues ya no entra, sino que entra a esta otra parte y luego sigue su código normal. Ah, ok, ok. ¿Listo? Pero esto es cuando ya deja de cumplirse la condición. Cuando la condición, una vez la condición ya no es verdadera. No longer is true. ¿Listo? Ya no es más verdadera. Cuando ya deja de ser verdadera, entonces se ejecuta la else. Lo mismo está para el for. No sé si está por acá. Si mal no recuerdo, lo mismo está para el for. Espera, les confirmo. Hay una forma, continue, range, example, else. Ajá, mírelo, aquí está. ¿Sí ve? Aquí está.
El else, la clave else en un ciclo for especifica un bloque de código que será ejecutado cuando el loop o el ciclo termine. En el otro es cuando la condición ya empieza a ser falsa, es decir, que el ciclo termina. O sea, ambos es cuando el ciclo termina. Solo que en el caso del while es cuando el ciclo termina por que la condición ya empezó a ser falso. Mientras que acá es porque ya el loop terminó, pero porque sabemos que es finito, ¿no? ¿Sí ven? Acá también tenemos el else. Sí, señor. Y sí, y realmente sí ven, y son ejemplos así. Tiene una plataforma para poder ejecutar código si quieren trabajar, por ejemplo, acá, les dan run y él le muestra, por ejemplo, pueden modificar. Es bastante prácticas y es muy buena realmente, muy buena esta página. Profe, ¿y tú qué sabes más? Una página de ejercicios, esa misma, No, aquí son tutoriales, es tutorial. pero una como de ejercicios, como no sé, ejercicios wild o algo que tú conozcas. Porque yo estoy siguiendo ahí una, pero Eh, que se llama mslibre.org. Pero si tienes una, pues mejor. pues, realmente ejercicio, es que no realmente, espera a ver si me acuerdo de una buscando, porque yo conozco unos retos de programación que los invito a hacerlos, pero es que buscar páginas, aprende con, esto ya son páginas, digamos que alguien que propuso unos ejercicios, y para eso pues hay montones de ejercicios que pueden encontrar realmente, pero J2 ¿Y Miller los retos cómo son? Mira, esa ahí dice retos semanal. ejercicios. Listo. Hay retos que son, uy, pero esto sí ya es un nivel chévere e interesante, porque es que son retos no de programación, digamos que sí, pero no, sino que es más retos de algoritmia. Entonces pueden buscar y tratar de hacerlo, pero aquí ponen ese en juicio, telejuicio, por así decirlo, a prueba su nivel de lógica, de algoritmia. No es tanto de que sepa o no sepa programar, que sepa imprimir un print, no. En este caso no es como no es el típico ejercicio con el objetivo de enseñar, sino es un ejercicio con el objetivo de poner a reto su lógica. Es muy diferente los ejercicios que normalmente se suelen utilizar. Por ejemplo, en los retos, esos retos no tienen nada que ver en teoría con el nivel de lógica, como a manera de reto, sino a de que pueda usted comprobar que la temática que se dio durante la semana, usted la entendió aplicando esa misma temática con el reto. Pero no, pero entonces a los retos realmente en Internet son más como de que no me importa cómo lo haga, lo importante es que usted ya sabe programar, por así decirlo, usted tiene una lógica y lo mira. Los invito a ver CopJam. CopJam es una competencia que se utiliza, que la oferta Google, de hecho es pago, pago me refiero a, o sea, recompensas, si clasifican y todo, pero ay, Dios mío, esos retos, sí, mis respetos. Hay varias como estas. Competencia, creo que es acá. Igual, esa competencia se hace creo que una vez al año, pero las competencias anteriores las almacenan ellos, solo que hace mucho que no entro yo. No sé en qué parte sea. Copiar. Final Word. O Quick Start, arriba, creo que decía. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Arriba, arriba, arriba. CodeJam, Hashcode y Quick Start. Arriba, Es arriba, arriba. Quick. Ahí. Es Quick. Ah, no, no. Ay, esto cambió. Es que antes uno podía decir, ¿quiere ver los retos del año pasado? Vamos a ver si aparece de 2019. A ver si aparece algo. No. Está, está ese, bueno, CodeJam. Habrá que buscar bien, es que CodeJam Challenge. Champion, no, bueno, si ven que esto es de retos. Ya me equivoqué. Debería por acá, eso es fácil. Y acá hay retos, acá hay, son unos retos geniales, geniales. Creo que IBM también tiene. Eh, Eso se conoce normalmente como hackatones y cositas así, pero no, aquí no tocaría buscarlo realmente. Sé que en algún lado tiene que estar los ejercicios anteriores. Pero para que sepamos, de hecho el ejercicio es muy similar a la plataforma. Ah, mire, sí, aquí está uno, creo.
Pero esto dice que está rompe, entonces sí debe ser que start. Mire, aquí, entonces eso es por rondas. Entonces, ¿qué pasa? Eso es muy, muy similar al ejercicio que resolvieron, por ejemplo, utilizando un input y un output. Por eso yo les decía que normalmente las plataformas que revisan los códigos en línea utilizan unos inputs de forma automática y tienen ya almacenada un output, una salida, y lo que hacen es comparar. Pero para eso requieren entonces que sea directamente la misma salida. Bueno. No, esto quería buscarla realmente, qué pena, Es pero no. buscarla, sí. Sí, no, en algún lado tiene que estar, es que esto lo cambiaron. Ah, mira, de hecho, la ronda 3 del 2021 le quedan 13 días, por ejemplo. Es que como uno se puede inscribir y ver más competiciones. Hashcode, CodeJam, aquí que estar. When you can skill will algorithms puzzle mean for instance ¿verdad? Ah, mira, dan un premio, $15,000 al campeón. Por ejemplo, mira, acá hay algo referente a Kickstarter, Register Now, Register for Soul Fund. Mira, esto es como más sencilla. Sí, esto es para students, ¿sí? El otro era más, este no existía en el que yo hice fue este que está acá, el CopJam. Parece que este es como el modo más sencillo para ir aprendiendo, entonces ahí pueden Eh, ir viendo, por Instructor, ejemplo, si quieres ir al chat, te compartí un link. Yo estaba buscando y ya encontré ahí donde descargar los códigos, pero eso es C, ¿no? O es en cualquier lenguaje. en cualquier lenguaje. Ah, ok. Es que ahí vi por lo menos uno de los que ganó, incluido. Ay. Ok, este es el campeón, de hecho, este es el campeón, es que Sí, solo hay y uno. ahí si tú le das en download, en la flechita como para descargar, ahí descarga el código. Sí, ¿esto cómo funciona? Ofrecen unos problemas. Yo quería era irme directamente a la ronda inicial, que esto ya esta gente es pro. Esta gente, no, yo les comento, cuando yo estaba en el pregrado, yo empecé a hacer estos ejercicios. Yo, el ejercicio básico, me tardé como 3 horas, 4 horas haciéndolo. Ellos en 15 minutos lo hicieron. Yo, ay, Dios mío. Porque es que son unos ejercicios, pero cosa complicada, porque es que el problema lo plantean y uno dice, listo, yo entiendo el problema en la vida real, ¿cómo lo hago en programación? Ni idea. Acá están los problemas, por ejemplo, pero ¿quieres hacer la ronda normal? En el Windows Phone, esto será la ronda normal. Es que eso es por ronda, está la ronda uno 2 3 y luego la final, pero quiero ver es. Yo creo que ahí están como en orden, board meeting, de Sí, 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 pronto. pero puede que es que cada ronda tiene con 4 problemas. Está el problema uno 2 3 Ah, y ok, cada ok. problema tiene un nivel de dificultad. Yo Ah, en la primera ronda alcancé a hacer los 3 primeros, el último era muy difícil, no pude, no supe cómo. Entonces, pero igual, es que no me acuerdo si qué ronda, no sé qué ronda sea. Es que no sé. mira que dice show run overview. A ver si. Ah, Pero vale, tocaría mirarlo, ah, pero pues ustedes pueden sí, sí buscar después. dale, Por dale. aquí, miren la estructura. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá, este es 5 puntos. Esto se supone que en los 5, 25 y 22, no sé qué será eso. Pero en teoría, esto es el fácil, este es el más fácil. Entonces, el problema, ¿cómo es la estructura para que sepan? Les plantean un problema, todo esto es la teoría, la explicación, hay que comprender cómo funciona, bla, 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 cháchara. En eso también me demoraba yo 3 horas porque, pues, eso era pregrado, yo ni siquiera tenía el nivel de inglés que tengo hoy en día, y yo lea y comprende qué es lo que dice. ¿Se dan cuenta? Esto es un poquitico, esto es el planteamiento, la explicación del problema. Ya después le dicen cómo hacer el input de su programa. Entonces le dicen, listo, el input va a ser desde tal dato hasta tal dato, con tal estructura, bla, 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 esto ya lo, este ejercicio está extenso, los límites, las restricciones, cómo va a ser, y aquí van a ser, por ejemplo, las pruebas, cómo van a ser, 1, 10, demás, y ya, por ejemplo, ¿qué? La muestra, bueno, esto ha cambiado bastante, claro, es que yo lo hice cuando yo estaba en séptimo, eso fue hace como 6 años, creo. Entonces, esto pues, y yo no sé ahora, me imagino que esto qué es, no sé qué sea. Aquí pueden ir buscando, realmente lo que yo hacía era hacer un código local, cargaba el código y él me arrojaba el resultado si estaba bien o no. Y ya, aquí no sé si es que toca programar ya directamente acá como VPL, creo que les estaban haciendo, o no sé, realmente no sé cómo funciona. Pero igual, está CopJam,
Está Codeforce, creo que es. ¿Cómo es? Acá, Codeforces. Este es otro. Una página de retos también, Codeforces, donde ustedes pueden buscar los diferentes retos. Ahí puede, y hay ejercicios básicos como tal, ustedes pueden utilizar la plataforma y ver cómo solucionan sus problemas. Entonces no se preocupen, hay de diferentes niveles, hay de todo un poquitico. En alguna parte estará. ¿Listo? Vale. Y que yo conozca están estos. Ya si encuentran otros, pues igual, son ejercicios que todo podrían ir haciendo, ir mirando, ir verificando. Listo. Entonces, iniciemos con el do while, entre comillas. Sí, señor. Lo esperado. Y ya al fin. Entonces, do while, acá. Bueno, ya vimos que el while, ¿dónde está? Se perdió. Ya vimos que el while, él requiere de una variable, ¿cierto? Declarada anteriormente, inicializada, perdón, anteriormente, y posteriormente una condición. Y luego entonces una pregunta, algo que me controle yo ya eso. Digamos que en esta forma, esta variable, en aquí estamos garantizando que entra, ¿cierto? Cuando nosotros queremos ver un do while, hacemos prácticamente lo mismo. Es que en ese caso, como no existe, tenemos que garantizar, yo de hecho tenía el ejemplo por acá, voy cerrando esto. Acá, ¿cómo funciona el do while realmente? Nosotros tenemos una bandera, un comando, que me dice do. Hacemos lo que tenemos que hacer y al final cerramos y lo que hacemos es preguntar. En el caso del Python, miren cómo es. Tenemos lo mismo que que les había mostrado antes, una variable, pero si se dan cuenta yo acá inicio con algo. Ese algo es lo que les voy a mostrar ahorita, pero para que se den cuenta la estructura de cómo es. Es lo mismo, no cambia nada. Solo que tenemos que tener en cuenta es la condición. ¿Por qué colocamos este true? ¿Listo? Entonces vamos a ver lo siguiente. Si yo hago esto, ¿qué pasaría si yo ejecuto eso? Un ciclo infinito de olas Un ciclo infinito de hola, 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 hola y así, ¿cierto? hasta, sí, hasta que la condición no se cumpla. En este caso, siempre. Sí, en ese caso no. Ah, bueno. Listo. Ahora agreguemos, por ejemplo, no sé, el controlador. Pongámosle, no sé, pongámosle más bien no controlador, sino vamos a ponerle breaker. ¿Listo? Ya sabemos cómo funciona el while. Aquí debería haber una condición. El do while, lo que hacemos es utilizar una variable auxiliar que me permita a mí reventar, entre comillas, el while, romperlo, utilizando la función break. Entonces, como no tenemos la certeza de cómo poner esa condición realmente acá en esta parte, lo que hacemos es, ¿cómo controlarlo con el while? Me refiero al breaker, llamémoslo así. Lo que hacemos es agregar un if. Dentro del if, preguntamos, breaker, en este caso, como es llamémoslo así, un booleano, pues yo solamente agrego esto. Y si quieren, hagámoslo con dos tipos de breaker para que no nos confundamos. Por ejemplo, breaker int. Y pongámosle, por ejemplo, un set. No, digámosle que más bien acá, yes. Hagámoslo así. Entonces, lo que yo voy a hacer es preguntar. Voy a preguntar, por ejemplo, algo, y cuando esa condición se cumpla, entonces yo voy a ejecutar una función conocida como break. Esta función break lo que hace es terminar de forma inmediata, tan pronto llega a esta parte, lo que es el ciclo en el cual se encuentra, solo el ciclo.
Si yo tengo, por ejemplo, un while dentro de otro while, en teoría debería terminar únicamente el ciclo interno en el cual se encuentra el break. Este break está asociado a este while. Si yo tuviera otro while dentro y dentro pongo un break, ese break correspondería al while interno y después este break al while externo. ¿Me va a entender? Yo, Nancy, ¿entiendes? ¿Aló? Compañera. Mm, la verdad, o sea, entiendo que para, digamos, si empecé la función while, pues tiene que haber algo que finaliza, que aquí es el break. Entonces, si él dice que si va a agregar otro while, tengo que agregar otro break dentro de ese while interno. Es lo que estoy entendiendo. O sea, por cada función que yo hago, tengo que cerrarlo de una u otra manera, ¿sí? Como para que no No, quede así abierto. Es lo que entiendo yo. no es que cierre el while, no. Es una sentencia que me permite a mí ya finalizar el while de manera abrupta y antes de que continúe. ¿Qué pasa con el do while? ¿Por qué lo colocamos así? Con el do while entramos la primera vez. Si se dan cuenta que el do siempre se ejecuta, el do while es hacer y luego preguntar. Entonces, en el while nosotros preguntábamos algo antes. ¿Sí ven? Preguntamos, ¿será que, por ejemplo, acá está? ¿Dónde está? Acá. En esta parte nosotros preguntamos, bueno, vamos a hacer una pregunta respecto a una variable que ya tiene que estar declarada previamente. En el caso del do while, se hacía algo, sí o sí, al menos una vez. Y luego se preguntaba, ¿sí? En cambio aquí en este while, lo que hacemos es ya preguntar sobre la variable que nosotros estamos cambiando, ¿sí? Y ya después entonces modificamos la variable para que la función se reviente. Pues perdón, por función termine, lo siento. Por eso es que nuestro dato, nuestra variable que estamos procesando debe estar declarada anteriormente. Eso significa que en algún momento, por ejemplo, digamos que acá hay muchas líneas de código. Eh, eh, digamos, acá hay muchísimas cosas, ¿cierto? Digamos que acá hay 100 líneas de código. Entonces llega una parte en donde está J, que tiene que, por ejemplo, J, digamos que J almacena, yo qué sé, la facturación o almacena un dato muy, muy importante, algo ya complejo. Entonces luego preguntamos sobre ese dato, sobre esa variable. Luego hacemos algo con esa variable y seguimos preguntando. Pues, ya sea una contraseña que estamos revisando, ya sea demás. Por ejemplo, en el caso, te les explico con el caso del compañero en la cuestión de la contraseña. Bueno, en este caso, con el do while, lo que hacemos es decirle, lo siento, pero entre la primera vez. No me importa qué tenga, entre. Estoy forzando al while con este true a que entre al menos una vez. Entonces yo voy a imprimir, por ejemplo, aquí bola y yo voy a agregar, por ejemplo, aquí una variable que se llame... Vamos a hacerlo primero así, para que me comprendan. Listo, ¿qué hice yo acá? Yo declaré una variable, pero no va a ser nuestro dato formal en nuestra condición. Digamos que aquí tenemos factura, algo. Y aquí hacemos, por ejemplo, print factura. ¿Listo? Estamos utilizando nuestro dato, y ya. Si se dan cuenta que en este caso el while no depende de nada. Sí, señor. O sea, sí o sí tiene que ingresar. Sí o sí entra una vez, al menos una vez. ¿Por qué digo que al menos una vez? Porque cuando llega, bueno, es verdadero, listo. Viene, hace lo que tiene que hacer con nuestra variable, en este caso factura, lo que tiene que hacer, y luego yo utilizo
algo diferente, una variable auxiliar o algo que me permita a mí preguntar. Es como si fuera esta pregunta estuviera dentro del while aquí arribita. Yo la pongo al final. ¿Sí ven? Dentro de un if. ¿Por qué la pongo dentro de un if? Porque si yo hago lo siguiente, comento esta parte y dejo así, imaginen que esto no está. Esta línea no está. Si yo hago esto, solamente se va a ejecutar una única vez. ¿Sí ven? ¿Por qué una única vez? Porque entra, es verdadero, hace lo que tiene que hacer, suma 1 y ya, en la primera iteración siempre la va a encontrar. A mí lo que me importa es utilizar un condicional, por lo cual utilizo una variable extra que me permita a mí aquí hacer algo, que ir cambiando algo como lo habíamos hecho aquí anteriormente, con el J. ¿Sí ven? Que íbamos cambiando el J, íbamos agregándole 1 para ir preguntando. Sí, señor. Y ya entonces en este caso lo colocamos como un true. Decimos, ok, mientras que verdadero, entonces hágalo. No controlamos el while desde la parte superior, no lo hacemos, sino que lo utilizamos con este break, lo controlamos con este break. Y ponemos el break únicamente dentro de un if, que sepamos que cuando se cumpla esta condición, ya finalice. ¿Listo? Sí, señor. Nancy, ¿tienes preguntas? No, pues de pronto es como esa regla, que siempre que maneje o digamos use while, tengo que, digamos, para que me ejecute o digamos me haga un cambio, tengo que colocar una condición que es if, ¿sí? Y digo, repítame tantas veces o muéstremelo tantas veces y obviamente el break para que finalice y no sea algo infinito, por así decirlo. Es lo que entiendo así a mis Sí. palabras cristianas, ¿no? No, sí, 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 sí. Es que hay muchas opciones. Para entender el break, aquí, por ejemplo, es importante entender las demás sentencias, que son, por ejemplo, bueno, vamos a mirarlas brevemente. Es lo mismo, pero miremos con el for. Si yo no agrego nada, me imprime, ¿cierto? Ya sabemos eso. Si yo agrego, por ejemplo, acá break, ¿qué pasa? Pues yo digo que sigue, o sea, cuenta nuevamente hasta 10, ¿no? No, no porque tener en cuenta que esto se ejecuta por cada iteración. Cuando i vale 0, imprime 0 y sale del ciclo. Yo creo que ahí sí recomiendo mucho, es por lo menos ese PSIN o por lo menos en la página esa de los ejercicios que estoy, que lo hace uno, o sea, vez por vez. O Nancy de pronto lo haga mentalmente vez por vez, como renglón por renglón, para que de pronto lo entiendas mejor. Por lo menos si tú haces ahí el for primer renglón, ¿qué hace el for? Entonces, range, ¿cuánto vale en la primera vez cuánto vale range? Nancy. Pues ahí entiendo que sería 10. No, la primera vez que lo vas a hacer. O sea, como range va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la primera vez que va a ser range. O sea, la primera vez que corres el for. La primera es i, va a tener un valor correspondiente a range. ¿Cuál será? Ajá. Vale, vale. Bueno, es el 0. Pero entonces, si llegas al... Espera, porque es Ah, que, dale, mira, dale. miremos el range porque es que ahí tiene, ya Nancy veo que tiene dudas con el range, ¿cierto? No sabes cómo funciona, ¿sí? Pues yo entiendo que es un rango. Sí, es un rango, pero ¿cómo funciona el rango? Pues que cuenta de un rango de, bueno, aquí veo que cuenta a partir de 0, entonces cuenta un rango de 0 hasta, digamos, hasta contar 10, pero el 0 cuenta como el primero, entonces hasta 9, de 0 a 9. Exacto. Entonces, esto me devuelve, bueno, en este caso, una función, pero cuando yo quiero acceder al primer valor, yo le digo en la posición 0, tráigame el valor, él me retorna 0. Al fin y al cabo, esto que está acá se convierte en una lista, así como declaramos la lista esta mañana, de 0, tenía de true, tenía todo,
esto siempre me va a devolver una lista de enteros. Con este parámetro puedo agregar más, pero digamos que en este concepto que está acá, si yo le defino únicamente un valor numérico, él me va a retornar para usarse en este for una lista. ¿Qué datos va a tener esa lista? Los que yo configure con este parámetro. En ese caso tendrá, por ejemplo, de acuerdo a esto, me va a devolver, por ejemplo, ahí dice, pues me va a devolver los números, me va a devolver 10 números iniciando desde 0 hasta 9. Si yo pusiera, por ejemplo, este range, esta función, lo que él va a hacer es iniciar desde 10 hasta este valor menos 1, es decir, hasta 99, haciendo saltitos de 1 en 1. Es decir, 10, 11, 12, 13, 14, así hasta 98, 99. Pero si yo le hago este cambio, por ejemplo, 10, él va a hacer brinquitos de 10 en 10, es decir, 10, porque pues iniciamos desde 10, 10, 20, 30, 40, 50, así hasta 80, 90 y ya. ¿Por qué no imprime el 99? Porque no está dentro del brinco, no alcanzaría a brincar. Pero si yo le coloco 101, bueno, acá tenemos esto, va a tomar el 100, ¿sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque como vamos hasta un valor menos 1, entonces el 100 se incluye. Entonces yo hago 10, 20, 30, porque yo estoy haciendo los brincos de 10 en 10. Pero digamos que eso sí queremos hacerlo así. Pero no, queremos simplemente que me retorna una lista de 10 valores de 1 en 1, ¿sí? O 0, 1. Entonces, como yo sé que esto es una lista y esto es un dato iterable, yo voy a recorrer de 1 en 1 cada uno de los elementos que componen dicha lista. Ese elemento yo lo almaceno en esta variable i. Y va a tomar cada elemento de la lista de forma independiente, de forma separada. Pero el for va a hacer que cuando yo termine una iteración, regrese, y el valor i va a tomar, la variable i va a tomar el siguiente valor que fue procesado previamente. Por eso es que yo, la primera vez que yo ejecuto esto, i toma un valor de 0. ¿Por qué? Porque 0 es el primer valor de este rango. Entonces todo lo que yo hago acá va a ser con i como con un valor con 0. Por eso se imprime 0. Cuando yo finalizo, como no tengo más líneas, yo podría agregar aquí muchas cosas. Por ejemplo, print y por i y demás. Puedo agregar muchas cosas. Puedo agregar muchas. Entonces, yo tengo dos print. Entonces, por cada iteración tengo dos impresiones. Como yo termino, por ejemplo, que coloquemos acá. Print. Entonces, acá viene la primera parte, ¿cierto? La primera sentencia que imprime el i, luego el i por i, y con esto entonces yo imprimo que, la sentencia. No hay más sentencias dentro de este for. Por lo tanto, como no hay nada más, yo retorno. Bueno, yo no, el flujo retorna hasta donde dice for y verifica si hay otro elemento iterable dentro del rango. Como son 10 números, y hasta ahora vamos en la primera iteración que la i tomó el valor del primer valor de la lista, que es 0, pues pasamos al siguiente. ¿Cuál sería el segundo elemento? 1. ¿Es cierto? Porque vamos 0, 1, 2, 3 y así. Entonces el segundo elemento es 1, por lo tanto i toma ese valor 1 y luego hago lo que tengo que hacer. Por eso es que imprime acá 1, 2, porque ese es el segundo valor de mi lista que yo estoy utilizando para iterar. ¿Listo? Ok, listo, sí. Sí, ya entendí. Vale, listo. Entonces, por ejemplo, si yo agregase aquí un break, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Nancy? Pues en ese caso se interrumpiría en el, digamos, en 0 o en el primer ciclo. Sí, no Exacto. sé si la palabra ciclo. No, prefiero que ciclo se defina más bien al bloque y más bien sea iteración. Hablemos de iteración. Ok, entonces se interrumpe en la primera iteración. Exacto, perfecto. Muy bien. Se interrumpe en la primera iteración. Si yo esto lo muevo acá, ¿qué pasa, Nancy? Pues
Entonces supongo que interrumpe o sea, en el primer print, segundo print, o sea, solamente saldría 0, 0 y ya. Pero el loop end creo que sí se repetiría como las 10 repeticiones. No, ahí vamos a ver las diferencias. El break, cuando encuentra el break, dice, lo siento, X, ya, no imprime, no hace nada más, finaliza, revienta, ya, termina el ciclo en el que se encuentra, ya. Ah, ok, listo. Listo, Literal, el entonces rompe, solamente rompe y aún así imprime loop end y ya, y finaliza. no, si te das cuenta, no estoy imprimiendo loop end. Porque el logm está dentro del for. Si pusieras el print, o sea, le borras un espacio antes del print, sí lo imprimiría, ¿cierto? Sí, 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 pero ten en cuenta que lo mismo, la programación Python es secuencial. Entonces, entramos al for, luego entramos al print, este print que está acá, luego entramos al print y por i, luego entramos al break, como encontramos el break, finalizo el loop, y luego yo, por ejemplo, si tengo acá, yo qué sé, print, algo afuera, bueno, posterior, loop, al for. Y, por ejemplo, agreguemos algo acá. Algo antes del for. Lo que hace el break es finalizar el ciclo en donde se encuentra. Algo antes del for, digamos que aquí si yo agrego, pues, por ejemplo, entramos acá. ¿Cierto? Yo recomiendo hacer estas impresiones para saber cómo se mueven los datos, saber en dónde estoy. Entonces, tenemos algo antes del for, entramos al for, imprimimos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Estamos haciendo algo con ese range, ¿cierto? Estamos haciendo algo, 0, 0. Y después, como ya se va, si ven que se va ejecutando de forma secuencial, primero esto, Sí. luego esto, como entramos al for, primero esto, primera iteración, ¿no? Primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. Uy, me encontré un break, lo siento for, adiós. Ok, entonces interrumpe todo lo que está dentro de for. Exacto, ahí le dice el break, le dice al for, lo siento, no eres tú, soy yo, entonces ya no lo quiero volver a ver. Y sigo yo por fuera lo que se está haciendo. ¿Sí? Bueno, Algo listo. posterior. Hay otras comandas, es que en este caso, decían que para el do while se requería otras cositas, es que no me alcanzaba un momentico. En este caso está el break, lo revienta, digamos. Hay otras, que de hecho estaban en Dole School, a ver si me acuerdo, está el break, está el continue, hay otro. Vamos a ver qué hace. Listo, ya me acordé. El continue lo que hace es que termina la iteración más no el ciclo. ¿Sí? Por eso es que yo definía como no le hablemos a estos ciclos, hablemos de iteración y hablemos de ciclo. Un ciclo, en este caso, ¿qué ciclo es? El for. ¿Cuántas iteraciones estamos haciendo? 10. 10 10. iteraciones, sí. Exacto, porque tenemos un vector, una lista de 10 posiciones que vamos a iterar, ¿cierto? Entonces tenemos 10 iteraciones, ¿ok? En el caso del break, él finalizaba no solamente la iteración, sino finalizaba el ciclo. El caso del continue finaliza la iteración, más no el ciclo. Es decir, yo imprimo, entro acá, bueno, la primera parte del programa, entro al for, imprimo, me encontré un continue. Entonces le dice al for, démonos un tiempo. Entonces esto ya no se muestra, pero después regresa con el for. ¿Sí? O sea que nunca esta parte se va a ejecutar. ¿Sí me hago entender? Porque esto va posterior al continue. Pero no me finaliza como tal el for. Solo que finaliza esa iteración y todo lo que esté posterior a este comando. Ok, listo. ¿Sí ven? Que aquí, por ejemplo, entramos, imprime,
No muestra la parte posterior, simplemente entramos, entramos, y así. Listo. Yo puedo poner esto, todos estos comandos yo los puedo poner dentro de un if. Y si se cumple tal condición, haga algo. Por ejemplo, si se cumple la condición de que, no sé, x igual a y, break. Ah, bueno, entonces si se cumple, finalizo el ciclo. Y esa es la esencia del do while, esa es la esencia. Hay otro, que esto no hace nada. Literal, esto no hace nada. Esto es pase, sigue derecho. No hace nada. Pero quiero averiguar es en el W3 School, si me estoy viendo que me esté faltando. Ese pass sirve cuando uno escribe el while, pero no sabe qué va a llevar dentro, entonces lo pone y no le genera como error. Pues yo lo he Exacto. usado. O Sí, sea, no le genera como, le faltan condiciones para que se cumpla el while, sino simplemente, bueno, no pasa nada. Hasta que tú le escribas ya la condición del while. Pues para mí, para mí lo uso así. lo que dice el compañero sí es cierto. Por ejemplo, yo tengo acá, no, es que de hecho un error común es esto, if igual true. Esto, si no estoy mal, ya marca un error. Porque es que toda sentencia de bloque de código tiene que tener algo, tiene que tener algo. El if no tiene nada. Esto está por afuera. En este momento este if no tiene absolutamente nada. Me dice, lo siento, pero es que usted me está pidiendo un bloque que forzosamente tiene que tener algo dentro de esa sentencia, ¿sí me hago entender? Entonces uno dice, bueno, para que no me marque un error en el ID que me encuentre, en el entorno en que me encuentre, pues digamos que uno coloca mientras tanto esto. Como un comodín, no hace nada, pero pues es un comando ahí ya, que no hace nada. Con eso ya garantizo que yo ya puse algo, una sentencia dentro del bloque de código, y ya. Realmente es como eso. ¿Listo? Pero yo quería era ver el caso de los comandos, que está el break, ¿sí ven? Break. Aquí, por ejemplo, ellos quieren mostrar las frutas, manzana, banana, esto es cereza, y empieza a mostrar, recorre. Si ven que estamos recorriendo sobre una lista finita, que tiene 3 elementos, cuando encuentra banana, va a imprimir la fruta. Cuando la X sea igual a la banana, es decir, cuando la encuentre, ya no imprime. Entonces, ya se revienta el ciclo. Entonces va a imprimir apple, banana, y ya. Hay otro que es, por ejemplo, acá, en esta sentencia cambia, porque la impresión va después de preguntar, después de la condición. Entonces llega, banana, por ejemplo, la primera fruta es banana, pregunta, no, bueno, entonces imprímela. Luego la segunda, banana es banana, sí es, entonces revienta, entonces solamente va a mostrar banana, ¿sí ven? Hasta que la fruta sea banana, ¿sí ven? ¿Ven cómo el print cambia acá? Sí, señor. La sentencia continue, ya les expliqué, la función range, el else que vimos ahorita, el else, y estos son los if anidados. La función pass, esto no hace nada, literal esto no hace nada. Él le hace la ejecución, él listo, bueno, voy a recorrer x vale u, vale 0, no hago nada, x vale 1, no hago nada, x vale 2, no hago nada, y ya. Listo. No alcanzamos a ver el fuera anidado, bueno, de pronto brevemente. O bueno, creo que sí se entendió lo del do while. ¿Por qué la necesidad de hacerlo así? Sí, señor. Por ejemplo, acá, bueno, reitero ya como para manera de conclusión, tenemos nosotros entonces, le decimos entre, no me importa que tenga antes, entre, porque el do while, la esencia del do while es que se ejecuta al menos una vez. ¿Por qué sabemos que se ejecuta al menos una vez? Porque entra de una y no pregunta. Y después de que se ejecute todo lo que tiene que hacerse, al final pregunta para saber si repite el ciclo o no, si hace una nueva iteración o no. En este caso, le decimos, hagamos un ciclo infinito, que Por entre todo lo ejemplo, que tiene que entrar. Y después preguntamos. Utilizamos este auxiliar como para hacer que se reviente como a la fuerza, según esta condición. ¿Sí ven? Es en el sí, caso de, por ejemplo, de
Los controladores, por ejemplo, podríamos verlo acá. Vamos a ver un controlador. Ya para finalizar esta parte. Instructor, por ejemplo, ahí en el coso ese de contraseñas hubiera podido usar un while, porque yo al principio le pedía las dos contraseñas, pues Y hubiera luego podido. volví a preguntar, ¿cierto? Ajá, Exacto. entonces Voy a hacer un ejercicio así, por eso. Vamos a pedir un número hasta que sea par. Sí, que sea par. Sí, hasta que sea par. ¿Listo? O bueno, hagamos el de la contraseña. Digamos que yo tengo password, ¿cierto? Password. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, a poner, soy una contraseña. Digamos, no está muy extenso. Soy, digamos, soy 1, 2, 3. Entonces, estamos haciendo el inicio de sesión de una página. Listo. Sabemos que tenemos este dato previamente porque ya un usuario se registró, ¿cierto? Eso lo tenemos almacenado en nuestra base de datos. Vamos a crear el inicio de sesión en donde vamos a preguntar, por favor ingrese su contraseña y si es diferente, vuelva a pedirla hasta que la contraseña sea correcta. Digamos que por el momento el número de intentos es infinito. Entonces, ¿qué yo hago? Ya sabemos, while true, no voy a pedir la contraseña para después volverla a pedir. Ya vimos que lo que hizo, por ejemplo, Wilson, ¿es Wilson? Sí. señor. Pues Sí, señor. era ineficiente. ¿Se dan cuenta que estamos tratando de reducir líneas repetidas? Ah, bueno, while true, yo le digo, por ejemplo, en este caso, variable pass, o no, más bien pass input. Con eso yo le digo, ok, input, vamos en inglés, please type the password. ¿Listo? Que son bilingües. Entonces, si cometo algún error, pues yo no soy bilingüe, entonces me corrigen, por favor. Listo. Entonces, ingresamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Eh, o sea, tener una condición, un if, ¿Por qué? para poder romper el código y que no sea un while infinito y no imprima, bueno, no pida la contraseña n veces. Listo. Más el favor y compañero Wilson. ¿Es Wilson? Sí. Sí. Listo. Muy bien, digamos que en esa partecita no es un regaño ni nada, no, muy bien, muy bien. Pero vamos a dejar que entonces Nancy sea la que Ah, bueno, vale. participe en esta Sí, partecita. Quiero que ella hable bien. Yo sí me gusta que todos hablen, pero quiero que principalmente sea la Nancy la que participe, ¿listo? Para que ella vea cómo funciona y si tiene una duda, quiero escucharla a ella realmente, ¿sí? de una, sí, sí, sí. Entonces, Nancy, ahí por ejemplo, Wilson le dio una pista. ¿Qué tenemos que hacer acá? Sí, se abre el if, pero no sé qué más podría seguir. Vale, vale. Hay que visionar hacia dónde vamos. Sabemos que tenemos un ciclo infinito, Sí, o sea, la idea es que empiece a ingresar las contraseñas. ¿sí? Entonces, bueno, entonces sí, o sea, if, espérate que, ay, no lo alcancé a anotar. If, mm, no sé qué más podría seguir. Vale, listo, vale. Lo que vamos a preguntar ahora, es que tenemos que visionarnos. Tenemos un while que es true, o sea que esto es un ciclo infinito. Tenemos que finalizar, ya sabemos que tenemos que finalizar de alguna forma, o sea que tiene que haber de algún lado un break, ¿cierto? Pero si lo ponemos acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Nancy? Ah, no, solamente va a aparecer, por favor, escriba su contraseña y ya. No, Y solamente va a aparecer eso. pues va a aparecer, escribe su contraseña, el usuario va a ingresarla y ya, se rompe. Exacto, muy bien. Es que hay que indicarle el paso a paso las cositas. Pero nos interesa que se haga así. No, porque puede haber el error que no ingresó correctamente la contraseña. Entonces, ¿qué debemos comparar?
Pues comparar que el input sea el correcto para pues que el usuario siga ingresando pues al aplicativo, o bueno, que siga ingresando la contraseña. ¿Y cómo verificamos que el input sea correcto? Que input pues sea igual a la primera variable que es password. Exacto, perfecto, eso es. Decimos, por ejemplo, password, o no, hagámoslo primero, pass input es igual a password. ¿Qué pasa si es igual? Ok, sí, me supongo que sí, así como está, pues lo veo bien. Que lo que ingresó el usuario sea igual a lo que ya estaba guardado, que está la primera variable, que es password igual a soy123. La cosa coincide. ¿Qué pasa si coincide la contraseña? Pues si coincide, pues el resultado es que acceso permitido, que, que el ¿Qué hago ciclo con el se cumple. ciclo? ¿Qué hago con el ciclo? Pues hay que cerrarlo con... Break. Ujú. Y esto que está aquí arriba, lo quito, ¿no? Sí, sí. ¿Y ya? No, porque hay que dejar también la posibilidad, si el usuario no ingresó bien la contraseña, entonces hay que darle el chance que vuelve e ingrese la contraseña. No. ¿No? No. Date cuenta en qué estamos parados. O sea, en el ciclo while. Un ciclo. ¿Qué significa que es un ciclo? Que se va a repetir todo el tiempo. Ujú. La única forma para que salgamos de este ciclo es lo que le estamos haciendo acá con este break. Y la única forma para que este break se ejecute es que esta condición se cumpla. Es decir, que tanto la contraseña que ingresó como sea igual a la contraseña almacenada. ¿Sí me entiendes? Sí. Para que el break se ejecute, para que este ciclo termine, mira, digamos que las dependencias. Para que el ciclo termine, porque es un ciclo infinito, Ujú. tiene que ejecutarse un break. Para que este break se ejecute, tiene que ejecutarse una condición, que es que ambas contraseñas sean iguales. ¿Por qué? Porque lo puse dentro de un if. Y para que Sí, ambas contraseñas sean iguales es porque lo que ingresó el usuario sea igual, da igual, ¿cierto? sí. Ese es el ciclo. Estamos como de atrás para adelante. Entonces, si no es igual la contraseña ingresada, nunca va a entrar a este break. Bueno, me refiero nunca va a entrar a esta parte del bloque. Siempre va a ser falso, ¿verdad? Que nunca va a encontrar el break, ¿verdad? Que se va a quedar infinitas veces. Ya. Entonces ahí tocaría entonces colocar bueno, no lo del rango, sino hasta cuántas oportunidades tiene de ingresar El ejercicio que decía, mira, el ejercicio que decía, digamos el ejercicio que nos inventamos. el ejercicio que hizo Wilson, que creo que hasta No, 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 máximo no, no, 2, ¿no? no, 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 el ejercicio que nos inventamos acá. No, simplemente dice password igual, soy 123, o sea, no, en ningún momento estamos diciendo, o sea, que solamente ingrese una vez, no más. No te entendí. Pues, No, mira, Nancy, mira. El ejercicio que yo les propuse ahorita era básicamente pedir una contraseña hasta que sea correcta, hasta que coincida con la que ya tenemos almacenada. Nada más. ok. ¿Este código Ah, cumple con lo que se pidió? pues creo que sí. Sí, ¿Crees? porque, sí, porque si el momento en que el usuario ingrese la contraseña que corresponde, pues rompe. Exacto. Mientras no cumple la que es, Pues se va a queda. seguir, lo va a seguir pidiendo y pidiendo hasta que coincida. Exacto, eso es el do while. Aquí viene, hacemos algo y luego preguntamos si tenemos que hacer algo para que reviente. ¿Listo? Esto es el do while. Entonces, por favor, ingrese su contraseña. Entonces yo ingreso 2. Por favor, ingrese su contraseña. De aquí me puedo quedar toda la vida y nunca va a terminar. Hasta que ya ingrese. ¿Listo? Aunque ahí, Listo. ya por estética, yo sé que a Nancy le gusta, agregar como mensajes. Como ingresaste. Estamos en
Eh, eh, ¿Se puede decirlo así? O no, más bien el término correcto es, creo que así. Creo que es así, no recuerdo. Creo que es con doble G. Ya me surgió la duda. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Mm. ¿Saben qué? Ya. Entonces, y ya, tenemos por ejemplo acá de nuevo, voy a ingresar aquí tal cual, y hasta que yo ingrese la que es, ya le imprime un mensaje por lo menos de confirmación. ¿Por qué podemos imprimir este mensaje de confirmación? Porque ya sabemos que esto terminó y seguimos con nuestro programa. Mientras tanto, no. Eso es un controlador. Podemos hacer esto mismo para controlar, por ejemplo, que una persona ingrese solo números con manejo de errores. Podemos utilizar esto para diferentes cosas. ¿Listo? Ok, listo. Y en esencia es eso, ya depende si queremos jugar con, por ejemplo, con lo que les mostré yo acá del pass, el continue, el break y demás. Y esto es el do while, ¿sí ven? Por ejemplo, Wilson solamente debe haber ingresado una sola vez, así, tal cual. Ya para el caso de la cantidad de veces, ya tenemos que pues, preguntar otra cosa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra condición? Cuando, por ejemplo, le damos dos oportunidades, que la contraseña sea la misma y que la cantidad de repeticiones sea menor, ¿cierto? Sí, sí, Eh, porque pues puede que, o sea, no podemos dejar que tampoco sea esto algo eterno y tampoco exacto, puede ser seguro. Ujú. exacto, no es seguro. Entonces, hacemos, por ejemplo, acá repeticiones. Menor a, no sé, 2 veces. Pero ¿qué pasa? Repeticiones tenemos que declararlo, ¿no? Entonces, utilizamos por acá red igual 0. ¿Qué pasa? Por cada ingreso que la persona haga, ¿cierto? Tenemos que sumarle. ¿Y qué? Y ir contando, hacer un contador. Lo que estaba pensando era, bueno, aquí ya como que nos complicamos un poquitico, como lo podríamos complicar un poquitico con agregar un mensaje personalizado para cuando la contraseña es diferente. Aquí estoy mostrando el mismo mensaje, porque pues no importa. Pero para que me entiendan, el dual era así. Ya si yo quisiera mostrar, ok, usted ingresó una contraseña, yo les pedí una contraseña, yo pedí una contraseña, ¿cierto? Pero entonces ingresó el usuario una contraseña que no era. Ah, bueno, entonces si yo ya lo pedí, puedo hacer un while, puedo hacer múltiples cosas, yo me puedo complicar como yo quisiera e ir mejorando esto. Pero en este caso el mensaje es el mismo, porque estamos trabajando netamente el do while. Ok, entonces la primera vez que ingresó, ¿cierto? Yo le sumo. Esto hagámoslo más bien después, ¿cierto? Y con eso entonces yo voy haciendo un contador, ¿sí ven? Yo tengo mi contador acá en 0. Cuando yo ingreso la primera vez, pregunto. Si es la correcta, se revienta, no necesito contar. Pero eso te pasa que, no es. Entonces, fin, primer intento. Luego vuelve. Entonces pregunto. ¿Es? No es. Fin, segundo intento. Pero como 1 es menor que 0, entra. Listo, segundo intento. 2 es menor que 2, no. O sea que solo tiene 2 intentos. Ya se debió haber rompido. Sí. De pronto el... Ah, no, no sé. ¿Qué eso pasa? No sé con el collab últimamente. ¿Qué pasa? Espérenme, ya miro. Ah, sí, un loco.
No. Listo, porque... No, es que está bien. Pero ya muestro. Y marcó como false. ¿Y por qué entró? La magia del... Ah, porque es un i. Si se cumple alguna de las dos, entra. Ah, no, Ah, pero no, puede ser. sí, sí, O sí, sí, va por sea, ese lado, va por ese lado. Claro, no tiene que no entró. Claro, sí, aquí en este caso, sí, 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 muy bien, muy bien. Digamos que si lo hiciera al revés, era con el AND, pero como, o sea, si preguntara si es diferente, y bueno, diferente es con AND. Si uno lo hace de una forma y le funciona con AND, cuando lo quiere hacer de forma contraria es con OR, por ejemplo. Más o menos por ahí va la cosa. Que ya debería, Ok. entonces. Bueno, en este caso, esto lo ejecuta siempre, bueno, pero digamos Sí. que lo metemos. Pero listo, entonces ingresó. Ah, pero espere, ¿por qué tiene no? no, No hay que quitar, o bueno, no sé, el primer print, ¿no es ese? Sí, 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 Ese de pero ahí. sí, pero entonces ingresa la contraseña. Si la contraseña es la que, o la repetí. Ah, ya, es que esto es mayor. Esto también cambia. Ahora sí, ya. Tercera la vencida. Ok, son tres. Son tres cero, extra. 0, 1, 2. ¿Listo? sí, exacto. Porque si lo hubieras puesto mayor igual, sí se rompería. Exacto. Uno Ahí antes. sí que son detallitos que uno, ¿por qué? Uno tiene la lógica en la cabeza y no, pero ¿por qué? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, eso, pendientes acá del OR y en el caso de pues yo lo tenía al revés. Pues si se dan cuenta, con esto ya era prácticamente para solucionar. Eso pasa. Sí, 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 pues o sea, toda la vida va a pasar. Uno no tiene todo con la noción porque uno tiene que estar pendiente de password, de red, de while, pendiente de todo un poco. Entonces son cositas, detalles que uno hasta termina colocando por allá, es que un punto y coma en Python. Entonces uno como que, ¿qué? ¿Qué fue lo que hice? Para que le funcionara. Sí, sí, sí. Eso era normal en Java. Uno de todos los errores que por el error principal en Java, por ejemplo, era el punto y coma. Uno se le olvidaba porque tanta cosa que uno tiene, eso es normal realmente. Pues listo, muchachos. Entonces sería eso como por la parte del do while en cuenta, pues para que tengan presente. Obviamente aquí podríamos ir mejorando, ir haciendo muchas más cosas, pero pues a medida que vayamos viendo más funciones, pues iremos viendo qué más podemos utilizar. ¿Listo? Listo. Ok, Muchas listo. gracias. Bueno, muchas gracias. Vale, entonces espero verlos pronto. Bueno, Bueno, Listo. bueno, muy buena tarde. Hasta luego, chao, chao. Gracias. Listo. Buen Vale, fin de semana. gracias igualmente. Hasta luego, chao, chao.